Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy damos gracias a nuestro Dios por permitirnos estar eh, por este medio unidos para poder recibir nuevamente la palabra del Señor. Cada día necesitamos que Él hable a nuestro corazón, nos dé el consejo oportuno, ya que pasamos por situaciones adversas, difíciles, y necesitamos siempre el aliento de Dios para poder seguir adelante. Hoy quiero compartir con ustedes el tema solo dos opciones. Y quiero leer la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, los versos 13 y 14. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Él dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Existe un gran error de los creyentes y aún de líderes espirituales que nos hablan de la posibilidad de ser, por un lado, solamente un cristiano, y por otro lado, ser un cristiano comprometido o consagrado. Es decir, que en las dos cosas, ambos cristianos llegarán a un mismo fin. Tendrán pues un mismo destino. Pero hoy quiero mostrarles que eso no es así. No deberíamos arriesgarnos tanto debido a que no existe, o sea, no estamos haciendo un ensayo. Estamos en realidad caminando y vamos a llegar a un destino. Y no quisiéramos ser desilusionados. Recordemos que la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero el fin es un camino de muerte. Y al decir esta palabra, no significa que tú puedes regresar de aquel camino para volver a tomar el correcto, ya que al hablar de camino estamos hablando de nuestra vida, y la vida la vivimos una sola vez. No podemos volver a repetirla. Por lo tanto, debemos nosotros de tener sumo cuidado la manera en que vivamos la vida cada día. Es por esa razón que en una ocasión Moisés, en uno de sus salmos, dijo: enséñame a contar mis días, de tal manera que eso traiga a mi corazón sabiduría. Porque cada día aprendemos, cada día estamos dando pasos, y el tiempo que se va realmente no vuelve. La vida es única. Entonces, por un lado están los que enseñan que todo aquel que cree en Jesús es un cristiano y es salvo, sin importar cómo viva, lo que haga y las decisiones que luego tome, porque sencillamente están diciendo que la salvación no se pierde, porque la palabra dice que el que cree en Jesús tiene vida eterna. Y al decir vida eterna, entienden ellos que es una vida eterna que no tiene fin ya. Pero eso se debe a desconocer que la vida eterna no es como nosotros lo pensamos, una vida. La vida eterna es una persona, es el Señor Jesucristo,
que viene a nuestro corazón cuando nosotros lo invitamos a ser parte de nuestra vida, o mejor dicho, a tomar el control de nuestra vida. Más bien nosotros somos la parte de Él. Y la vida eterna, que es Cristo Jesús, está en nosotros mientras nosotros le permitamos ser realmente Él el guiador y el Señor de nuestra vida. Pero si tomáramos una decisión de que Él quiere una cosa y nosotros hacemos totalmente diferente, es imposible que Él continúe a nuestro lado. Porque la palabra del Señor dice que andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Y eso significa que si el Señor quiere una cosa y yo quiero otra, Él va por un lado y yo voy por otro lado. Eso es muy dudoso de que el Señor continúe a mi lado siempre, ¿no? Entonces, es verdad lo que la palabra de Dios dice, que el que cree en Jesús es salvo y tiene vida eterna. Pero también es verdad que, de acuerdo al texto que acabamos de leer, y son palabras del Señor Jesucristo, Él dijo que hay dos puertas y hay dos caminos. Dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Eso significa que una puerta ancha y un camino espacioso, pues es una vida donde tú haces o vives la vida como a ti te dé la gana o como tú quieras, perdón esa expresión. Pero la puerta estrecha y el camino angosto, dice, es el que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Entonces, por eso he llamado a este mensaje dos opciones, no más. Es decir, tomas la puerta ancha y te conduce a un camino ancho, o tomas la puerta estrecha y continúas en ese camino angosto y estrecho, pero te lleva a la vida eterna y el otro te lleva a la perdición. Es decir, que no hay una tercera opción. Yo puedo ver por medio de esta palabra, o somos o no somos, o somos gente consagrada para Dios, o si quieres vivir o llevar una vida cristiana donde tienes toda la libertad, tienes toda la comodidad para vivir como te plazca. La palabra de Dios dice aquí claramente que lleva a un destino y le llama aquí la perdición, lleva a la perdición. Y yo no creo que perdición tenga que ver con salvación a medias o algo parecido. Recordemos también las palabras del Señor Jesucristo, que Él dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. El que no está conmigo es contrario a mí. Es decir, que no hay un punto medio, no hay un camino en medio donde estés a medias. No hay tal cosa en la palabra del Señor. Entonces, todo el que cree en Jesús es o debe ser guiado por el mismo Señor para andar por este camino angosto. Entonces, cuando lo aceptamos a Él como el Señor de nuestra vida, eso significa que estamos asumiendo un compromiso con Él. De tal manera que ya no vamos a hacer lo que nosotros queremos, sino que ahora Él es el Señor, Él es el dueño de nuestra vida. Y estamos aquí para hacer su voluntad y solamente su voluntad. Esa es una verdad que está regada en toda la Escritura, que la voluntad de Dios es realmente lo que agrada a Dios y es lo que nos llevará
a recibir la recompensa eterna. Entonces, recuerda, existen dos opciones, pero la una te conduce a la perdición y la otra te llevará pues a la vida eterna. No hay algo así como cristianos normales sin compromiso. Hay una sola clase de cristiano y es la que el Señor busca. Creyentes que estemos comprometidos 100% con el Señor, ¿no? Es decir, que no hay tal cosa como que hay creyentes que están en un nivel y el creyente consagrado está en otro nivel más alto, ¿no? El Señor nos llama a que todos logremos y lleguemos a la estatura del varón perfecto a la medida de Cristo Jesús. El Señor anhela y desea que todos nosotros apuntemos a lo mejor, a lo más, ¿no? Sería jugar con nuestra vida el hacer las cosas de una manera descuidada. Quiero mostrarte también por la palabra de Dios algo que veo que muchos no entienden, o he escuchado enseñanzas que no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Está en Hechos capítulo 11, verso 25 y 26. Hechos 11, versos 25 y 26, dice la palabra del Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vamos a analizar realmente lo que dice este versículo, lo que dice este pasaje de las Escrituras. En primer lugar, dice que a las personas que se congregaron allí todo un año, dice, y enseñaron a mucha gente, ellos estaban enseñando, y a los discípulos se les llamó cristianos. He escuchado que todos los que aceptamos a Jesús somos cristianos. Y he escuchado que enseñan que el discípulo es aquel que después de ser cristiano prácticamente asume el compromiso de que Jesús sea el Señor de su vida. Pero entiende claramente este texto, no es que primero eres cristiano y el cristiano toma la opción de hacerse discípulo. No, a todos los que aceptamos a Cristo Jesús se nos llama discípulos. Que a los discípulos del Señor los llamaron cristianos. A los discípulos del Señor se los llamó cristianos. Esa es otra cosa muy diferente. Entonces, no se puede decir que todos somos cristianos y de entre los cristianos se llaman a gente para consagrarse o para que les sirva a Dios, y los que toman la decisión o los que asumen el compromiso se les llama discípulos. Es todo lo contrario. Es más, quiero que sepas que existen unas 3 veces en la Biblia la palabra cristiano, mientras que discípulo vas a encontrar este término más de 300 veces, porque sencillamente a todo aquel que es llamado por Dios, por el Señor, para que crean en Él, a todos ellos se los llama discípulos. Más bien el nombre de cristiano es como un sobrenombre que se le puso o le pusieron los inconversos, los no creyentes, debido a que seguían a Cristo Jesús.
Un discípulo es un alumno que aprende de un maestro. Y nosotros sabemos que el maestro nuestro es el Señor Jesucristo. Y por ser Él, Jesús el Cristo, es que se nos llama cristianos. Ahora, todos los que Dios nos llama con un propósito. Dios no pierde el tiempo. Dios no nos está llamando y nada más. No, si Él nos llama es porque nos necesita y nos necesita para que seamos colaboradores, para que juntos todos edifiquemos el reino de Dios mientras estamos sobre esta tierra. Es Jesús nuestro Maestro de quien estamos aprendiendo. Entonces, no hay tal cosa como que una cosa es cristiano y otra cosa es discípulo. Todo discípulo es un cristiano. Pero es verdad que hay gente que fue llamada por el Señor para servirle, pero no estuvo dispuesto a asumir el compromiso de seguirle, aunque la senda, el camino se vuelva estrecho, aunque existan miles de dificultades. Eso es lo que vemos en la palabra del Señor, incluso con los que seguían a Jesús en aquel tiempo. Encontramos en una parte el libro de Juan donde dice que muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. A tal punto que un día el Señor Jesucristo le dijo a sus mismos 12, ¿acaso queréis iros vosotros también? Y fue cuando el apóstol Pedro respondió, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, la palabra de Dios no nos da, a los cristianos, no nos da dos opciones. A todos se nos llama, porque existen dos opciones, la vida eterna y la perdición. Y al cristiano se le da una sola opción, de asumir el compromiso con el Señor para que sea heredero de la vida eterna. Pero hay muchos cristianos que prefieren llevar o vivir una vida de comodidad y es prácticamente lo que puede hacer que pierdas tu premio, pierdas tu recompensa de parte del Señor, ¿no? El camino ancho y el camino angosto, dos sendas que hay delante de nosotros. El camino ancho habla de comodidad y conduce a la perdición. La comodidad lleva al infierno, mientras el camino angosto lleno de dificultades es el que nos conduce a la vida eterna. Y hay algo más que añade aquí al Señor Jesucristo, es que en el camino ancho muchos andan por él. En el camino angosto pocos son los que lo hallan. Indicando con esto de que la mayoría le gusta vivir la vida a su manera y son pocos los que asumen el compromiso, son pocos los que comprenden para qué los llamó realmente el Señor Jesucristo. Entonces es sumamente engañoso enseñar que todo el que cree en Jesús pues ya está seguro su salvación y no importa si lleve una vida mediocre. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 15, y quiero que recordemos que estos mensajes fueron escritos por Juan, pero fueron dados por el mismo Señor Jesucristo. Así que estas palabras son del Señor Jesucristo. Él dice a la iglesia de la Odisea, yo conozco tus obras, 3:15,
que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo creo que este es un mensaje muy claro, ¿no? Ojalá fueses frío o caliente, pero a los tibios el Señor los vomitará de su boca. ¿Qué vomitamos? ¿O qué es vomitar? Vomitar es algo que ya está en nosotros y lo expulsamos porque eh, nuestro organismo lo rechaza o porque sencillamente es algo que no se lo puede uno pasar. Entonces uno lo expulsa y los tibios o la tibieza espiritual es algo que el Señor Jesucristo no soporta. Por eso dice esta palabra que a los tibios el Señor los vomita de la boca. Por eso sería mejor ser tibio o ser frío. Esto demuestra claramente que no hay lugar para la mediocridad. No se puede vivir o llevar una vida espiritual tibia. Esto el Señor no lo soporta. El 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Es decir, es un cristiano complaciente, está contento con lo que tiene, cree que no necesita nada más. Dice el Señor, pero no conoces que tú eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Yo te amonesto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Para quién es este consejo? ¿Para quién es esta amonestación, esta exhortación? Para los tibios, ¿no? Te amonesto, te aconsejo que compres oro refinado en fuego, porque los tibios creen tenerlo, creen estar ya listos, preparados, pero no hay tal cosa. Más bien están en el grave peligro, si no los han vomitado, están a punto de ser vomitados. Dios no quiera que eso ocurra con usted o conmigo. Dios nos ayude a despertar nuestro celo, nuestro corazón, nuestro amor hacia Él. Hay muchos que dicen salvo una vez, salvo por siempre. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Dirá eso? Entonces, puedo darme cuenta que esa es una enseñanza que sale del corazón del hombre, porque la palabra de Dios dice todo lo contrario. Solamente existen los que no son del Señor y los que pertenecemos al Señor. Los que pertenecemos al Señor tenemos el llamado de ser y estar 100% consagrados. Gente esforzada y no personas cómodas, complacientes en lo que están. La palabra de Dios dice que en el último tiempo muchos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Y yo creo que es una enseñanza engañosa el llevarnos a pensar que el llamado para el servicio es para unos cuantos y que existe un llamado diferente solo a ser cristiano. Pero el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15 nos vuelve a, si se quiere, a remarcar la misma verdad. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Es decir, que el Señor espera que cada uno de nosotros seamos creyentes muy fructíferos. No hemos sido llamados a vivir en pasividad ni en comodidad, sino a dar 100%
todo nuestro esfuerzo por Él. El camino de la excelencia es el que el Señor requiere de cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos exhorta que si sufrimos por Cristo también reinaremos con Él. Esta es una guerra, es una batalla donde tenemos un enemigo que no juega con nosotros, un enemigo que trata de matarnos, quitarnos la vida. Por lo tanto, nosotros no podemos estar o vivir descuidados. Necesitamos estar unidos a Cristo Jesús 100% de su lado y de su parte para que podamos ser más que vencedores juntamente con Él. Entonces, mis amados hermanos, si ustedes pensaban que el andar por el camino ancho también conduce a la vida eterna, esta es una verdad que debemos hoy tenerla muy clara, que debemos hoy recordarla y vivir de acuerdo a lo que el Señor dice que vivamos. Hoy estamos frente a una pandemia y no sé si ustedes han escuchado que hay personas asintomáticas que parece que están bien, pero en realidad son portadores del virus. Hay un virus que mata en la vida espiritual también. Y muchos piensan que están bien, pero no saben que son portadores de algo que causa la muerte. Y ese algo que causa la muerte es la tibieza espiritual. Es lo que dice el Señor Jesucristo, que será vomitado. ¿Y por qué pasa eso? Sencillamente porque hay personas que parecen normales, hay gente que va a la iglesia, gente que alaba, gente que canta, mas tiene pecados ocultos en su vida y el Señor lo sabe todo. El Señor nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros. Por lo tanto, mira, por eso es que David decía, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí caminos de perversidad, porque yo puedo equivocarme en el análisis, en el autoanálisis que me haga, pero es el Señor el que debe analizarme y debe mostrarme y redarguirme en el área en la que yo esté fallando. Pues la palabra de Dios también dice que David le decía al Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, líbrame de mi soberbia, de mi orgullo, que son cosas que el que lo tiene no lo nota. Más bien son las personas que están a nuestro lado que pueden darse cuenta cuán orgulloso podemos andar por esta vida, por este camino. Y también Dios que pesa los corazones. Entonces, recuerda, solo tenemos dos opciones, pero no dos que llevan a un mismo destino. Dos opciones con destinos distintos. El camino ancho lleva a la perdición, el camino angosto te conduce a la vida eterna. Entonces, hoy te invito a que tomes la decisión de buscar a Dios con todo tu corazón para que podamos tener un destino eterno y feliz. Quiero hacer una oración por cada uno de los que hoy están escuchando esta enseñanza y que de esa manera tú también puedas ser portador de este mensaje a gente que vive engañada y pensando que viva como quiera y igual se salva. No, el llamado es 100% consagrado a Cristo, como dice por allí una alabanza. Diga, Señor Jesús, en este día entiendo que usted hizo, puso delante de nosotros una puerta ancha y una puerta angosta.
y nos indicó que la puerta ancha tiene un camino ancho, que la puerta angosta tiene también un camino angosto. Pero la puerta ancha termina en muerte, mientras que el camino, la puerta y el camino angosto terminan en vida eterna, que muy pocos son los que andan por ella. Eso nos muestra que una gran mayoría está todavía engañada y pensando que tendrán un fin glorioso, pero hoy entendemos que muy pocos son los que asumen y que toman este compromiso, este desafío de ser consagrados 100% para ti. Ayúdanos, oh Dios, a que hoy esta decisión sea firme en cada uno de nosotros. Que tu buen espíritu nos tome, Señor, de una manera tan fuerte que no nos dejes apartarnos ni a un lado ni a otro. Sé tú, Señor, sacando lo precioso de lo vil, porque queremos ser oro refinado en fuego. Gracias te damos, Señor, en Jesucristo. Oro también por las personas que tienen necesidades, que están ahora con malestares físicos. Tú eres nuestro sanador. Y declaro la palabra, Señor, que sobre tu cuerpo llevaste toda enfermedad y toda dolencia. Por lo tanto, ahora no podemos nosotros cargar con enfermedades. Hoy declaramos, Señor, que tú tomas la enfermedad y nos das salud en el nombre de Jesús. Toda escasez, toda pobreza, toda ruina, Señor, la tomas tú y nos das hoy bendición, porque tu palabra nos dice que te hiciste pobre siendo muy rico para enriquecernos a cada uno de nosotros, que podamos llevar una vida digna como hijos tuyos, Señor. Gracias te damos en Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Bendiciones.